En este video te muestro un ejemplo usando la técnica de síntesis directa de TIAP para el análisis de pruebas de presión. Esta técnica es de las más recientes para la interpretación de pruebas de presión desarrollada por TIAP en 1989. Usa soluciones analíticas para la caracterización de yacimientos y la definición y cálculo de los parámetros del yacimiento usando puntos característicos definidos en un gráfico log-log de la función derivada y la presión de la prueba. De su introducción se han desarrollado diferentes escenarios para diferentes escenarios y geometrías de yacimiento, tipo de fluidos, configuraciones de pozos y de frontera, así como condiciones operativas. Una de las ventajas es que esta técnica es aplicable para pruebas de incremento y decremento y no necesitas de un set de curvas tipo para la interpretación. La metodología recomendada o el procedimiento recomendado sigue los siguientes pasos. Primero se identifica la porción horizontal de la derivada de presión que indica el flujo radial infinito y se traza una línea horizontal para leer el valor de la función derivada en el eje Y. Después se toma un tiempo durante el flujo radial infinito y se dibuja una línea recta hasta interceptar con la curva de cambio de presión y leer el valor del cambio de presión trazando una línea horizontal hacia el eje Y, que es la que vemos aquí. Posteriormente, con estos valores ya definidos, podemos calcular lo que es la permeabilidad con esta ecuación. Déjenme aquí activar el puntero con esta ecuación, ¿sí? En la cual usamos lo que es el valor de la línea horizontal que está indicando el flujo radial infinito. Después calculamos el factor de daño con esta ecuación, en la cual ya tomamos lo que es la permeabilidad estimada anteriormente y los valores de cambio de presión y el valor del tiempo que se definió con la línea vertical y el valor de la función derivada también. Después dibujamos o trazamos una línea dependiente unitaria, la cual nos indicaría lo que es el almacenamiento de pozo, y en este leemos las coordenadas de tiempo y la coordenada de la función derivada en el eje Y para cualquier punto sobre la línea dependiente unitaria. Nos permitirá calcular el coeficiente de almacenamiento con esta ecuación con los valores definidos de tiempo y función derivada. A continuación lo veremos en un ejemplo en Excel. Para el ejemplo disponemos de la siguiente información de una prueba de decremento. Tenemos en esta tabla lo que son los parámetros del yacimiento y del fluido y algunas condiciones de gasto, y en la tabla inferior tenemos los datos de tiempo y presión de fondo fluyente de la prueba de decremento. Entonces, para iniciar vamos a generar lo que es nuestro gráfico log-log. Entonces primero vamos a calcular lo que es el delta P, en el cual tenemos aquí que le restamos a la presión inicial. Vamos a fijar este valor menos cada valor de presión de fondo fluyente. Para la función derivada vamos a usar la forma más simple. En este caso sería el tiempo por la diferencial del delta P y del tiempo. Extendemos la función. Aquí, a pesar de algunos valores negativos, los cuales se van a ir en el gráfico debido a las coordenadas log-log, entonces ahí no vamos a hacerles mucho caso. Entonces vamos a generar nuestro gráfico. Insertar un gráfico de dispersión de puntos. Aquí no quiero la PWF sino el delta P. Copiamos la serie y solo movemos aquí lo del eje Y. Aquí vamos a cambiar ambos ejes a una coordenada logarítmica. Aquí nos dice que pues, los valores menores a 0 se van a ir y ya tenemos nuestro gráfico log-log, ¿sí? Aquí vamos a acomodar un poco los ejes para que no nos estorben.
¿sí? Vamos a aprender lo que son las, ¿cómo se llama? La línea de cuadrícula, primario y secundario, primario tanto del eje horizontal como del eje horizontal. Ups, aquí qué pasó, vertical, ahí está, para que podamos observar claramente la escala log-log. Tomar grande la letra y color negro, no tengamos problemas de visualización. Ahí está, ahora ya tenemos nuestro gráfico log-log y lo que consiste aquí tenemos dos tablitas adicionales en el cual vamos aquí a definir los puntos característicos que les comenté hace un momento y los parámetros a calcular del yacimiento y del pozo en caso de almacenamiento. Entonces, el primer parámetro sería el valor de la función derivada en el periodo de flujo radial infinito, que sería la que nos indicaría trazando una línea recta horizontal. Vamos a poner estas líneas un poquito más visibles para que podamos leer mejor nuestros valores. Entonces, aquí vemos que aunque tenemos dispersión, tenemos un periodo acá que ya se podría considerar una tendencia horizontal lineal, y con ello definir este valor, este primer valor, que aquí estaría cercanos aquí es 10, este es 20 y este es 30. Vamos a ponerlo aquí, lo cerramos en 30 y este sería nuestro primer valor del valor del punto característico. El siguiente sería trazar una línea vertical en ese mismo periodo de flujo radial infinito, que en este caso lo podemos trazar casi al final aquí de nuestra prueba, de la prueba. Aquí hay que asegurarnos que sea vertical, necesitamos definir el tiempo y trazamos ese punto donde cruza con la gráfica del delta P y leemos el valor en el eje Y. Entonces aquí aproximadamente tenemos un tiempo de, si aquí es 100, 90, 80, de 70. Y ese valor de tiempo de 70 tenemos un valor en el eje X de aproximadamente de 800. ¿Sí? Entonces este es el segundo paso. Ahora nos faltaría los valores para definir o calcular el coeficiente de almacenamiento. Para ello necesitamos definir una línea con pendiente unitaria, ¿sí?, que nos ayude a leer esos valores de tiempo y función derivada. Aquí estoy generando una línea. Para asegurarnos que tenga esta línea una pendiente unitaria, vamos a hacer que cruce por estos puntos, que es donde termina cada ciclo logarítmico en el eje X y Y. ¿Sí? Si vemos aquí, cruce en este punto de punto 0, 1 y 10, punto 1 y 100. Entonces, con esto nos aseguramos que tiene esa pendiente. Vamos a ponerle otro color porque nos confunde con la gráfica de delta P. Y aquí nos aseguramos, ahí está. Movemos ligeramente para ajustarlo, nuestros valores, y ahí lo tenemos. Entonces aquí vamos a trazar unas pequeñas flechas otra vez para indicar un punto cualquiera, que en este caso podría ser este valor cercano. Por ejemplo, aquí tenemos este valor de función derivada y este valor de función derivada corresponde a este valor de tiempo. ¿Sí? Entonces, ese valor de tiempo sería .009 y a un valor le podemos aquí aproximar a 10, vamos a ponerle 9.
Con eso ya tenemos definido todos nuestros puntos característicos para poder calcular los parámetros del yacimiento. Entonces, a continuación vamos a calcular lo que es la permeabilidad. Aplicamos esta fórmula, ya todos los parámetros están en las unidades para poder usarlas en la fórmula. Entonces, iniciamos con el factor de conversión por gasto, por viscosidad, por factor de volumen. Esto sobre espesor por el valor de la función derivada del periodo radial infinito, que sería este 30. Aquí nos falta un paréntesis. Aquí, perdón, aquí le puse H, pero es el valor de espesor. Ahí está. Tenemos una permeabilidad de 22.47. El coeficiente de almacenamiento estaría calculándose con esta ecuación de aquí, que sería el gasto por el factor de volumen, esto sobre 24. Esto por la relación del tiempo que calculamos aquí, que sería este, y su respectivo valor de función derivada. Y tenemos un valor de coeficiente de almacenamiento de 0.006. Y por último el daño. Aquí estaríamos usando los otros valores que ya tenemos definidos. Sería el valor de delta P durante el periodo de flujo radial infinito sobre el valor de función derivada durante sobre el mismo periodo. Aquí sería el logaritmo natural de permeabilidad, que es el valor que ya calculamos, el tiempo que definimos sobre el flujo radial infinito, y aquí vamos a agregar otro paréntesis porque tenemos que dividir. Esto va sobre porosidad por viscosidad por compresibilidad total por radio de pozo al cuadrado. Cerramos paréntesis de logaritmo más 7.43. Cerramos paréntesis y tenemos un daño de 5.88. Pero no quiere decir que es un daño positivo, quiere decir que es un daño que está afectando ahí o reduciendo la capacidad de flujo del pozo. Y con esto ya se pudo estimar estos tres parámetros del yacimiento y del pozo sin necesidad de una curva tipo o un set de curvas tipo, y solo definiendo estos 5 puntos característicos de acuerdo al comportamiento observado. Este método se pueden encontrar referencias en la literatura de cómo aplicarlo para otras condiciones de yacimiento, como por ejemplo un yacimiento naturalmente fracturado, o condiciones de frontera, por ejemplo que tengamos cercano una falla o discontinuidad, o varias fallas también, ¿no? Entonces, pues espero que les sea útil y nos vemos en la próxima.